En este video vamos a hablar de la función generatriz de momentos. Y esta, al final, como dice el nombre, es la generalización de los momentos. Vamos a tener una estructura que nos va a permitir generar momentos, ¿sí? De ahí viene ese nombre y esa es la ciencia de esto, pero necesito que se entiendan que esta parte ya es un poco más abstracta todavía, ¿sí? Entonces vamos con calma. En este caso, tenemos que la función generatriz de momentos es lo siguiente. Sea x una variable aleatoria, se define como función generatriz de momentos FGM de la variable aleatoria x a la función alfa sub x, ¿sí? Que va de menos t0 a t0 con dominio de menos t0 a t0 a r, a los reales, con t0 perteneciente a los reales, tal que alfa de xt es igual a la esperanza de epsilon a la tx, ¿sí? Se calcula así, esa es la definición, y ella nos va a permitir obtener momentos. Sin embargo, la interpretación directa de la función generatriz de momento, ¿por qué epsilon? Porque son demostraciones que se obtuvieron, pero no tienen una interpretación que tenga un sentido práctico, ¿sí? Realmente, ahorita cuando vemos las propiedades que se van a ver la utilidad práctica. Pero a nivel teórico, sí, esta representación lo que está diciendo es que hay un valor arbitrario de 0 que es simétrico. Fíjense que este es simétrico, o sea, está alrededor de 0, ¿sí? Menos t0 t0, que va a los reales, que le va a dar un valor a esta función, que sería el t de acá, ¿sí? Sin embargo, uno normalmente no sustituye valores así en ella directamente. Ya van a ver. Propiedades de la función generatriz de momentos. Sea x una variable aleatoria con función generatriz de momento alfa sobre xt. Entonces, evaluada en 0 vale 1. Si tenemos que la variable aleatoria y es igual a una constante multiplicada por la variable aleatoria x, la generatriz de momentos de y va a ser la generatriz de momentos de x de a por t. Si, excluyendo el 0, ¿no? Porque si vale 0, va a ser igual a 1. Si y es igual a x más b, ¿sí? La generatriz de momentos de y va a ser igual a, fíjense acá, epsilon tb, que es de la constante, alfa xt. Ustedes pueden demostrar estas cosas y les recomiendo que las demuestren con la definición. Eso es parte de la definición de la generatriz de momentos y pueden sacar estos resultados. Asuman si es discreta o en teoría deben probarlo si es discreta y continua, pero a lo mejor si yo se los pongo en un examen, les digo la variable es discreta, la variable es continua y ustedes tienen que demostrarlo. Si y es igual a ya la combinación lineal completa donde estás agregando hasta la constante, pues es la combinación de estos dos. Tienes al epsilon tb afuera y tienes a la multiplicando la t. Fíjense que aquí viene la aplicación práctica. Si derivamos r veces a la función generatriz de momento con respecto a t, ¿sí? Porque ella es función de t, y entonces igualamos a 0 esa derivada r veces, ¿no? Con respecto a t, y luego sustituimos el t igual a 0, tenemos un momento ordinario de orden r, ¿sí? Eso es lo que la convierte en una función generatriz de momentos. Porque gracias a derivarla cierta cantidad de veces a la función y evaluando en 0, obtenemos el momento ordinario del orden correspondiente a la cantidad de veces que se derivó la variable, del orden de derivación, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, esa es la aplicación práctica de la función generatriz de momentos. No es que directamente le damos un análisis completamente práctico a evaluar un valor, no. Es que a la variación de esa función, ¿sí? Función de la derivada, ¿no? La variación de esa función hasta cierto orden nos permite obtener los momentos, ¿sí? Y recuérdense que al final tiene sentido porque los momentos se asocian a esos indicadores estadísticos, kurtosis, invarianza, asimetría, que representan dispersión o variación, ¿sí? En la distribución de datos. Entonces, ahí está la conexión. Entonces, considerando eso, vamos a ver
las otras propiedades. Si x1, xn, 2xn son variables aleatorias independientes, recuerden, se tienen que ser independientes. Si y es igual a la suma de esas variables aleatorias, ¿sí? La generatriz de momentos va a ser igual a la multiplicación de esas variables aleatorias. ¿Sí? La generatriz de momentos de este cambio, de esta transformación, va a ser la multiplicación de la generatriz de momentos de cada una de las variables, pero porque son independientes. Ahora, si son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, es decir, comparten la misma función de densidad o de masa, pues la suma de ellas, su función generatriz de momentos va a ser la función generatriz de momentos de x, que tiene que ser igual, porque al final todas son iguales, a la n. ¿Por qué? Porque he multiplicado n veces el mismo valor, entonces se queda a la n, ¿no? Si la función generatriz de momentos existe, es única. ¿Qué quiere decir esto? Si sea x una variable aleatoria y ella tiene una función generatriz de momentos alfa de xt. Si esa existe, no diverge, no va hacia el infinito, ¿sí? Existe, pidiendo un valor, entonces ella solo le pertenece a esa variable aleatoria x. ¿Sí? Por eso es que cuando son idénticamente distribuidas pasa esto. Como son idénticamente distribuidas, tienen los mismos comportamientos probabilísticos, todas comparten la misma función generatriz de momentos. Porque es única, es para esa distribución de probabilidades específica. Sí, es un teorema de unicidad, es único. Función cumulante. Esta es una variación de la función generatriz de momentos. Sea x una variable aleatoria tal que existe la función generatriz de momentos, se define como función cumulante la variable aleatoria de x, así x que va en el mismo rango que se mueve la función generatriz de momentos. ¿Por qué? Porque al final lo que se mueve es en logaritmo neperiano. ¿Sí? Ella es la transformación logarítmica de la función generatriz de momentos. A estos niveles en los que nos encontramos no los vamos a profundizar en qué significa esto, pero les digo algo. Esto es bastante importante a nivel estadístico, ya estadística matemática más profunda, ¿sí? Se usa bastante. Eso también se le llama la transformación de Laplace, que permite transformar la función de momento. Recuerden que esta depende de un epsilon, pues esta la linealiza y se puede utilizar para otras cosas, otros análisis. Tenemos unas propiedades importantes. Sea x una variable aleatoria tal que existe esta, ¿no? La función generatriz de momento. Entonces, tenemos que el acumulante, derivada una vez evaluada en 0, es la esperanza. Y la acumulante, derivada 2 veces evaluada en 0, es la varianza. Esto es bastante relevante, pero ya a nivel de estadística 3, ¿sí? De todas maneras, no se trabaja directamente con, no se menciona ella, no se tiende a mencionar ella a nivel de economía, pero ella está ahí. Sí, ella va a estar. Y es sencilla. Si ustedes sencillamente quieren hallar la varianza de una vez, por ejemplo, porque no tienen que hacer la combinación de los momentos, entonces, de los momentos ordinarios, pues podrían calcular la varianza directamente simplemente aplicándole el logaritmo neperiano a la función generatriz de momentos. Pasando a la función generatriz de probabilidad, se tiene lo siguiente: sea x una función, una variable aleatoria discreta, tiene que ser exclusivamente discreta, ¿sí? Se define como función generatriz de probabilidades a la función beta de x, que va de esta manera, ¿sí? Donde t0 pertenece a números naturales porque es discreta. Entonces tenemos lo siguiente: beta de xt va a ser la esperanza de t a la x. ¿Y qué propiedades tenemos con ella? Bueno, beta de xt va a ser igual a la función generatriz de momentos de esa variable aleatoria discreta, ¿sí? Del logaritmo neperiano de t. Ahí hay una relación entre ambas distribuciones. Tenemos que la función generatriz de momentos obviamente va a ser el epsilon, es el opuesto, ¿no? La probabilidad de x igual a un valor k va a ser igual a 1 sobre k factorial de la derivada k veces de la beta xt evaluada en 0. Sí, es una forma de obtener las probabilidades. Las probabilidades de un punto específico, ¿no? La aleatoria discreta. ¿Y cuándo se utiliza? Bueno, cuando tú no tienes la función de masa
tienes la función generatriz de momentos, te están mandando hallar valores de probabilidades específicas. Entonces tú pasas de la generatriz de momentos, pasas a la generatriz de probabilidad y con eso hallas los valores puntuales, sin dificultad.